En esta oportunidad vamos a tener ya el tema número 8 de este discipulado. Y hemos puesto un título al mensaje que tenemos, es Al servicio del reino de Dios. Vamos a hablar de uno de los temas quizás más importantes para un creyente. ¿Cómo puede hacer para estar al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores? Y con todo lo que esto implica. Muchas personas duran mucho tiempo viniendo a la iglesia antes de empezar a servir. Por alguna razón creen que hay que dar tiempos y tiempos y tiempos. Pero nos daremos cuenta de lo que Dios espera que nosotros hagamos y las cosas que Él provee para que nosotros hagamos todo bien hecho. Vamos a empezar leyendo en el libro de Efesios. Me acompaña allí, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 8. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Paremos allí. Aquí la palabra nos habla muy claramente que somos nosotros salvos por medio de la fe en Jesucristo, en su obra perfecta, en la cruz del Calvario. No es por obra humana que alguien quiera hacer obras y obras para ganarse la salvación aparte de la obra perfecta de Cristo. No existe. Solamente hay un camino para llegar al cielo y es Jesucristo. Él fue el único que pudo hacer todo perfectamente y agradó al Padre entonces que Él entregara su vida por los seres humanos para que todos aquellos que creyeran en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Pero al mismo tiempo nos dice la palabra que hemos sido creados, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y el servir en el reino de Dios tiene que ver con estas buenas obras. Tiene que ver con trabajar para Dios. Tiene que ver con hacer cosas que serán del agrado de Dios en beneficio de la humanidad, en beneficio de muchas personas. Y vemos aquí que estas buenas obras Dios las preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. No es para que las dejemos a un lado, es para que estemos conscientes de que debemos trabajar para el Señor. Entonces voy a ir al capítulo 4, nos dice algunos de los recursos que Dios ha provisto a la iglesia, recursos humanos. Nos dice Efesios 4, versículo 11, y Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Paremos allí. Dios ha provisto personas que se han dedicado a Él, que se han entregado a Él, consagrado a Él, que sus vidas están al servicio de Dios. ¿Para qué? Para beneficio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Para beneficio, para edificar el cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo de Cristo crezca a la plenitud de Cristo Jesús. Para que el cuerpo de Cristo pueda estar bien fundamentado en la palabra de Dios. Para eso hay personas que Dios ha querido disponer, que enseñen, que pastoreen, que lleven mensajes a otros lugares. Y muchas veces personas así todavía no han comenzado a trabajar para el Señor,
porque están esperando el momento oportuno, podríamos decir. Tal vez el momento oportuno ya ha venido varias veces y muchas personas tienen duda, se sienten incompetentes, incapaces de hacer algo para el Señor. Yo les digo, Dios ha provisto todo y Dios espera usar cada vida que tiene a Cristo como Señor y Salvador. Nos dice más el versículo 14, el objetivo de Dios establecer de esta manera un cuerpo que trabaja para Él, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dios no quiere que sus hijos sean niños espirituales, para que ya no seamos niños fluctuantes, que cualquier viento de doctrina, ellos lo creen y por ahí le siguen, sino que seamos bien fundamentados en la palabra de Dios, que nuestra fe sea firme en lo que Dios nos dice y que podamos discernir correctamente para no dejarnos llevar como cualquier niño se deja llevar por cualquier juego, cualquier cosa que se les presente. Dice más el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este versículo es impresionante, cómo en pocas palabras el apóstol Pablo expone algo tan amplio. Nos dice que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, pero somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros tiene una función muy particular en el cuerpo. Y este cuerpo se va ayudando mutuamente. Nos necesitamos los unos a los otros. Dice aquí, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Da a entender que cada miembro tiene un propósito de parte de Dios. Cada miembro Dios espera que desarrolle aquello para lo cual ha sido preparado y equipado. Cada miembro. No hay excusas. Dios no tiene a nadie en la iglesia para que solamente esté allí recibiendo. De hecho, la Biblia da una advertencia en el libro de Hebreos. Dice que la tierra que recibe mucha agua y no produce nada, será desechada. Está próxima a ser maldecida, dice. Pero la que da mucho fruto, entonces es bendecida. Cuando habla de agua, habla de la palabra de Dios. Habla de lo que Dios manda a su pueblo. Entonces Dios quiere que nosotros no seamos niños, que conozcamos la palabra, pero que tomemos acción. Cada parte del cuerpo tiene un propósito y en el momento necesario actúa. Entonces, tengamos esto muy en cuenta. Según dice allí, que recibe entonces el cuerpo su crecimiento y va edificándose en amor. No es porque me mandaron y estoy obligado a hacerlo, sino por amor uno siente el deseo de ayudar a los demás, ayudar en el cuerpo según Dios nos ha provisto. Vaya por favor al libro de Romanos, capítulo 12, algo más que nos dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo. Romanos 12, versículo 3, dice lo siguiente. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe
que Dios repartió a cada uno. Tú y yo tenemos una medida de fe particular dada por Dios. Y de acuerdo a eso que Dios nos ha dado, tenemos que trabajar, actuar. No creernos más bien ajustarnos a lo que Dios nos ha dado. Verso 4 dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La Biblia reitera una y otra vez para que tomamos conciencia de que nosotros todos somos parte de un solo cuerpo y que cada uno de nosotros necesita lo que Dios le ha dado al otro para que entre todos funcionemos perfectamente. Cuando alguien no está ejerciendo lo que debe hacer, el cuerpo tiene una falla. El cuerpo tiene de alguna manera una dolencia, porque hay algún miembro que no está haciendo lo que se espera que haga. El cuerpo humano, cuando un miembro deja de funcionar, inmediatamente se toman medidas. Se buscan medicinas, se lleva al hospital, se le pide a Dios que todo se arregle, pero también el cuerpo espiritual, nosotros. Cuando alguien no está haciendo lo que debe hacer, debemos ver qué está pasando con ese miembro para ayudarle a que todo funcione correctamente, porque somos un cuerpo. Dice la palabra esto. Dice el verso 6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Dice aquí, de acuerdo a los dones que tenemos. Y en esta enseñanza no voy a entrar mucho en los diferentes dones, en el material que se les va a repartir, se amplía mucho allí, pero cada uno, Dios nos ha dado dones, diferentes tipos de dones. Y cada don es para ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo. No es para ponerlo a nuestro servicio, sino al servicio de los demás. Entonces, el servir en el reino de Dios tiene que ver con los demás y tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Y tiene que ver con aquellos que aún no pertenecen al cuerpo de Cristo, pero que serán alcanzados en la medida que los creyentes salimos a evangelizar, salimos a buscar a aquellos que están perdidos, haciendo la obra que el Señor nos mandó a hacer. Y vemos aquí, cada persona debe saber qué dones tiene. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué es aquello que te impulsa a hacer algo? De acuerdo a cómo tú eres, de acuerdo a cómo es tu temperamento, tus vivencias, tus experiencias, tu preparación, todo lo que ha venido contigo en tu vida tiene que ser tomado en cuenta a la hora de disponernos a servir al Señor. Me explico. Cada experiencia que nosotros vivimos, Dios la usa para su gloria en el servicio que tú y yo demos a favor del cuerpo de Cristo. Cada experiencia. Muchas veces ocurren experiencias en nuestras vidas muy duras, muy fuertes, terribles, y puede ser que sea la base para el ministerio que Dios te tiene preparado. Puede ser que ahora con esa experiencia Dios te abre una puerta grande ministerial y puedes ver tantas personas que han padecido o padecen lo mismo que tú pasaste. Y puedes acercarte a ellos en confianza y llevarle palabras de aliento. Dios puede usar tu vida de muchas maneras, pero que cualquier sea el don que Dios te ha dado,
de acuerdo a la pasión que pone en ti, el deseo que pone en ti, hazlo. Sírvele al Señor. No te quedes con eso allí, porque sería entonces peligroso. Lo que tú no usas, se te va a quitar. Entonces eso es malo. Mire cómo nos dice también el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 10, nos dice lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Repito, cada uno según el don que ha recibido. No dice guárdeselo, dice ministrelo a otros. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra. Si Dios te ha dado algo, no lo guardes. Es peligroso. Ministralo. En la medida que tú lo ministras a otros, Dios va a seguir dándote más. Dios seguirá ampliando lo que te ha dado. Y seguirás produciendo para el Señor mucho fruto, como Dios quiere que produzcas. Pero otra vez, la Biblia dice, según el don que hayas recibido. No todos tenemos los mismos dones. Por eso es que nos necesitamos unos a otros. Somos un cuerpo, no un pedazo de un cuerpo homogéneo, sino un cuerpo muy diverso, con muchas funciones, donde hay miembros que desarrollan esas funciones. Dice el versículo siguiente, verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. De nuevo, usa la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Enseña basado en la palabra de Dios. Corrige basado en la palabra de Dios. Exhorta basado en la palabra de Dios. Que lo que tú puedas llevar en conocimiento a otros sea la palabra eterna de Dios, que es lo que le va a servir en su vida, en cualquier cosa que vaya a enfrentar, la palabra de Dios. Aquí lo dice de nuevo, según lo que has recibido, ministralo de acuerdo a la palabra de Dios. Es muy importante, para que Cristo Jesús, como dice, que Dios sea glorificado por Jesucristo, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y todo lo que nosotros hagamos es Cristo glorificando al Padre por medio de su cuerpo, que es la iglesia. Qué bueno sería que todo creyente pudiéramos comprender esto. Que todo creyente esté pidiéndole al Señor que le muestre qué es aquello que ya tiene, cuáles son los dones que posee, en qué lo quiere usar Dios. Que sientas una presión interna por ir a hacer algo a favor del cuerpo de Cristo. Y que sientas que si no haces algo, entonces estás fallando. Es como cuando el cuerpo está enfermo. Y tú no quieres ser el miembro que esté enfermo. Quieres ser el que está bien activo, produciendo vida, contagiando a otros con eso que Dios te ha dado. Mire lo que dice también en Colosenses. Capítulo 3, acompáñeme allí, por favor, versículos 23 y 24. Nos dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagas, hazlo de corazón. ¿Qué significa hacer algo de corazón? Lo haces de la mejor manera posible. De acuerdo a los recursos que tú tienes, tú los vas a utilizar óptimamente.
lo mejor que puedas, de corazón, porque es para Dios. De una manera que Dios va a conocer tu corazón y va a recibir lo que estás haciendo para Él. Todo lo que hagas al servir a los seres humanos, dice, hazlo como que se lo estás haciendo al Señor Jesucristo. Como que Cristo Jesús está delante de ti, el Rey de la Gloria, representado en esa persona, quien sea, ya sea un trabajo secular que tienes, ya sea labor ministerial que estés haciendo, lo que sea que estés realizando, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Pero estás sirviendo a los seres humanos, sí, pero estás sirviendo es al Señor, dice. Y el Señor te va a dar la recompensa de la herencia. Quizás las personas no te van a agradecer siquiera lo que has hecho. Se van a olvidar, lo van a tomar en poco. Si estás haciendo algo para las personas, te puedes frustrar muy fácilmente. Si estás haciendo todo para el Señor, nunca te vas a frustrar, porque del Señor viene la recompensa de la herencia. Y Él siempre es fiel. Es importante que nosotros tengamos esta perspectiva. Estamos sirviendo a los seres humanos, pero realmente estamos sirviendo a Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo, Él es nuestra cabeza y Él nos está mandando, dirigiendo, incluso ayudando a hacerlo, porque nos ha dado su Espíritu que nos ayuda a hacer todas las cosas. ¿Cómo debemos hacerlo? Repito, de corazón como para el Señor. No por obligación, no de una manera desagradable, no que te estén forzando, hablando demasiadas veces, como obligándote, tú no quieres hacerlo, sino tú quieres servir a Cristo. Toda persona que logra comprender esto se vuelve un servidor del Señor. Está sirviendo en el reino de Dios, está haciendo todo lo posible y el Señor está recibiendo gloria con su servicio. De corazón, y hay otra manera que debemos hacerlo, incluyendo esto. Lo dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Dice lo siguiente. Filipenses 2, verso 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa se pone difícil para muchas personas. Principalmente con lo que se habla tanto hoy día de que reclames tus derechos, de que tú tienes derechos, de que tú tienes que ser tratado de tal manera, que tú te mereces tal cosa. Quieren subir el ego a las personas y Dios dice, humilla ese ego para que pueda servir a Dios correctamente. La manera correcta es mirando a los demás como superiores. Esa es la manera correcta. Mirándonos los menos. El apóstol Pablo decía que él era el menos y el más pecador de todos porque persiguió la iglesia. Y sin embargo, mira quién era él, un hombre tan usado por Dios. Pero aquí nos dice él mismo que nosotros debemos mirar a los demás como superiores. Qué bueno sería que en la iglesia todos nos miremos con respeto, que todos nos miremos como que la otra persona es más valiosa que nosotros y nos humillamos. Cuando eso se hace de corazón, la Biblia dice que el que se humilla, Dios le exalta. Dios nos va a usar de maneras impresionantes, pero aquí está la clave, o una de ellas. Debemos hacer todo con humildad, no por contienda ni vanagloria. No para que te reconozcan y que te aplaudan y que te digan que tú eres el mejor, eso es vanidad. Más bien que Dios sea el que te respalde, que Dios sea el que vaya contigo haciendo la obra. Que el Señor Jesucristo glorifique al Padre por medio de tu vida y la mía. Eso quiere Dios. Dice más, el verso siguiente, verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los otros. La Biblia repite una y otra vez una enseñanza. Cuando alguien tiene necesidad, mira a ver cómo le ayudas. Cuando tú tienes necesidad, me imagino que buscas de cualquier manera solucionar el problema, resolver el asunto, ¿verdad que sí? Bien, entonces no solamente hagas lo tuyo, pero mira lo de los demás para ayudarles también. Como dice aquí, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también. Ese también significa no descuides lo tuyo, pero no seas exclusivista contigo solo. Incluye a los demás. Son parte del mismo cuerpo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Paremos allí. ¿Por qué es difícil para una persona humillarse? Porque se cree algo, ¿verdad? Y no es que no lo sea, sí, Dios le ha dado muchas cosas, tiene muchas cosas, pero que eso que tiene no se vuelva un obstáculo al servicio del Señor. Jesucristo es Dios mismo y nos da el ejemplo. ¿Quién podía humillarse más que Él, que estaba en el cielo y viene a la tierra? Nadie. Y nos dice, míralo a Él. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Entonces la palabra nos manda a que miremos a Cristo, que se hizo hombre, vino a la tierra, se humilló, siendo Dios, no tomó en cuenta quién era, y vino aquí, se volvió un hombre para servirnos. Dice versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nadie más puede igualar este nivel de humillación de Cristo. Pero nadie más va a igualar el nivel de exaltación que el Padre le hizo a él. Como dice los versos 9 y 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es. Si quieres subir, veremos en un lugar donde Jesús dice, tienes que bajar. Esa es la manera de Dios. Es Dios el que te hace subir. No eres tú que subes a un nivel, es Dios que te sube. Y Dios te sube en la medida que tú te bajas, que te humillas. Otra vez, hay un trato con cada persona. Por eso la Biblia dice que tenemos que aprender a dominar nuestra carne. No solamente dominarla, dice, no satisfagas los deseos de la carne. No te dejes llevar por lo que la carne quiere. Más bien crucifica la carne. Muere a esos deseos. Cuando una persona logra llegar a ese extremo, déjeme decirle, esto es fácil. Vive humillado porque dice, no, todo lo que tengo es por pura gracia, no merezco nada. Pero Dios te está usando de manera gloriosa, sí, pero toda la gloria sea de Él. Yo soy un siervo inútil. Así dijo el Señor que dijéramos. Que una vez termináramos de hacer lo que teníamos que hacer, digamos, siervo inútiles somos. Y hay personas que hasta se molestan si te están diciendo algo, te dicen, oh, gloria a Dios, soy un siervo inútil. No, hermano, usted es valioso. Yeah, sí, pero toda la gloria al Señor. Hay que luchar para que el corazón no se dañe. Tenemos todos que guardar nuestro corazón. Y sí, da satisfacción
el servir al Señor. Da satisfacción que el Señor respalde la obra que nos pone a hacer. Pero tomando siempre en cuenta, la gloria es de Él. Él es que nos ha hecho, Él nos hizo parte de su cuerpo y Él nos da una función. Él es que nos ha equipado y Él es que está haciendo la obra. Toda la gloria, honra y alabanza sean para Él siempre. Algún día Él nos dará la recompensa, sí, porque a Cristo el Señor servimos y de Él tendremos la recompensa de la herencia, hemos leído. Y así como Cristo fue exaltado hasta lo sumo, el cristiano, en la medida que se humilla para servir a otros, también Dios lo va a exaltar. Veamos el mismo ejemplo del apóstol Pablo ahora en el capítulo 3 de Filipenses. Pablo nos cuenta de él mismo, versículo 7, después de decir de todas las cosas que él hacía, tenía su nivel tan alto en la sociedad, dice el verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué buscaba él? La excelencia del conocimiento de Cristo. La Biblia dice que en la medida que conocemos a Cristo, conocemos la plenitud de Dios. En la medida que conocemos a Cristo Jesús, nuestro entendimiento de la vida y de las cosas espirituales van a ampliarse de manera impresionante. Y Pablo buscaba la excelencia del conocimiento de Cristo. Y para poderlo lograr o buscar, tuvo que dejar todo a un lado. Todos los méritos que él tenía, los logros que había alcanzado, todo eso no contaba para nada ahora en lo que Pablo estaba buscando, persiguiendo. Y lo pone como ejemplo a nosotros. Voy al versículo 12. Él nos dice también, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido o agarrado por Cristo. Si usted estuviera al nivel de Pablo, quizás, o yo diríamos, oh, ya falta poco, estamos, Cristo hablando directamente contigo, te ha puesto visiones tremendas, lo llevó al tercer cielo y le mostró cosas gloriosas. Y las cosas que Pablo estaba haciendo a favor de la obra de Cristo, era impresionante. Pero él dice, todavía no soy perfecto. Todavía no he llegado a donde debo llegar. Todavía sigo adelante tratando de agarrar aquello para lo cual me han agarrado a mí. Eso es maravilloso. Yo veo esta ilustración de Pablo como unas tenazas. ¿Ves unas tenazas de agarrar que tienen, se cruzan? Tú la tienes aquí, pero agarras algo allá. Es igual. Cristo tiene a Pablo, Pablo sería las tenazas, y Cristo abre y quiere agarrar algo, pero Pablo se debe dejar usar. Y al final quien agarra algo es Cristo, pero usando a ese instrumento. Y él dice, eso quiero. Yo quiero ser, dice Pablo, capaz de lograr aquello que Cristo quiere lograr a través de mí. Eso es lo que Pablo quiere. Y eso es para nosotros también. Que si tenemos algún don, si Dios nos ha dado algo, podemos decir, Dios, yo quiero que ese don produzca el máximo que tú esperas de mí. ¿Y qué vamos a hacer? Diligentes en ver cómo se perfecciona. Y más, sigo leyendo. Versículo siguiente, verso 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuándo es que llegará? Cuando se vaya de esta tierra. ¿Cuándo es el punto final donde Dios dirá, oh, por fin llegaste a la perfección que quería? Venga, buen siervo y fiel, a recibir su recompensa. Ya se fue. Entonces en la vida nosotros vamos creciendo, vamos llevando de nivel en nivel, nos lleva la palabra. Nos dice que vamos cada día de gloria en gloria como por el Espíritu Santo. Donde la gloria de ayer ya pasó, ahora hay una nueva, diferente. Entonces, ¿qué dice Pablo? Olvida todo lo que ha pasado, sea bueno o sea malo. Los dolores, sufrimientos, persecuciones, lo que ha sufrido, pero también la gloria, las cosas que ha visto, los milagros, el poder manifiesto de Dios a través de él. Pero eso no lo detiene. ¿Qué tiene que hacer? Falta más, Señor. Se extiende hacia adelante. En otras palabras, se esfuerza. Es como que esto está alto y te dice, no, pero yo lo puedo agarrar. No, hermano, usted no llega más, usted no va a crecer más. Sí, yo puedo más. Y uno se esfuerza. Y cuando tú te esfuerzas, verás que Dios te ayuda. Verás que cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en mi debilidad el poder de Dios se perfecciona, te darás cuenta que vale la pena esforzarse. Vale la pena dar algo más de lo que se espera de uno. Algo más. Vale la pena, como Jesús decía, ve la milla extra o más lo que puedas. ¿Por qué? Porque hay un llamamiento supremo en Cristo Jesús. Estás representando al Rey de la Gloria. Con lo que hagas, con lo que hables, donde estés, estás representando. Eres miembro visible del cuerpo de Cristo, haciendo Cristo la obra que Él quiere hacer por medio tuyo, usando los dones que te ha dado, cómo te ha equipado, las experiencias que has vivido en tu vida, todo lo que eres, Dios lo ha hecho y quiere usarlo. Entonces, eso es glorioso. Hermano, hermana, reconoce que hay un supremo llamamiento de Dios en tu vida. Reconócelo. Y que tú trates de captar de parte de Dios la información de cuál es el llamamiento. Hemos leído, Dios puso personas y le dio dones para edificar el cuerpo de Cristo, para que lleguemos todos a la estatura del varón perfecto. Y ya se acabaron los niños espirituales, somos personas maduras, personas que conocen lo que hay y a dónde van. Pero por favor, dile a Dios que te revele cuál es ese supremo llamamiento en Cristo que te ha dado. Y no lo cambies por nada, no lo menosprecies tampoco. No digas, pero ¿quién yo? Yo no doy para mucho. ¿Te vas a menospreciar ahora cuando Dios dice te puedo usar en mucho? No lo dejes. Vamos a ver algo más en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, algo muy interesante. Versículo 33. Hay una lucha en los seres humanos en querer siempre competir o superar a los demás. Y la Biblia nos manda a no estarnos comparando con otros, porque somos parte del cuerpo de Cristo, cada uno con una función particular dada por Dios, según el don que has recibido, según la medida de fe que has recibido, así vamos a trabajar. Entonces no hay que estarse comparando. Pero ahora Jesús dice aquí, Marcos 9:33 al 35, dice así: llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa,
les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Aquí tenemos los discípulos. Están caminando con Jesús ya años, recibiendo de primer grado todas las enseñanzas y todas las experiencias, pero ahí está su humanidad egoísta tomando lugar. Y ellos venían discutiendo en el camino a ver quién es que va a ser el mayor, porque Cristo está hablando de que lo van a matar, que se va a ir al cielo, que va a terminar su ministerio. Entonces, ¿quién les va a dirigir? ¿Quién es el que sigue? Los versículos anteriores a eso que leímos, Jesús anuncia su muerte, de que será torturado, matado, pero que va a resucitar. Y ellos venían, entonces, ¿quién va a ser el mayor? Jesús dice: el que sirva a los demás será el mayor. El que quiera ser el mayor tiene que ser el postrero. Entonces, ¿cuál es la meta según el criterio de Cristo? Lograr ser el último. Esa es la meta. Tú dirás: no, lograr la mejor posición. No. La mejor posición la dará Dios, pero en nuestro corazón, Dios, lo que sea más humilde, que dé más gloria a ti, que pueda estar al servicio de la persona más humilde, que yo pueda dar mi vida al servicio de esa persona, porque esa persona es un ser humano hecho a tu imagen y semejanza, que yo pueda mostrarle quién tú eres, Dios. Dios quiere que tengamos esta actitud de buscar ser los postreros, porque entonces seremos los primeros, dice el Señor. Más adelante también, en el capítulo 10, el verso 35, aquí tenemos de nuevo, parece que no comprendieron bien algunos de sus discípulos, y tenemos una situación parecida, y Jesús tiene que reclamarles algo a ellos también. Dice así Marcos 10:35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Paremos allí. Aquellos que Dios los tiene preparados, muchos dicen: oh, ves, lo predestinó para que tengan esa posición. La Biblia dice otra cosa. Apocalipsis dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. Es al que venciere. Es al que ha hecho lo que tiene que hacer. Es al que se ha esforzado y se lo ha ganado. No es alguien que diga: oh, ponme a mí allá al lado tuyo, gáneselo. Te he dado los medios, te he equipado, te estoy dando el respaldo, tienes el Espíritu Santo. ¿Qué necesitas? Disposición, una voluntad bien firme en que lo vas a lograr, que lo vas a hacer, que lo que sea que Dios te pone a hacer, tú lo vas a hacer, que nada ni nadie te va a detener en hacer lo que Dios quiere que hagas.
es válido para ti, para mí, lo que David decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. El vaso que Dios ha hecho va a ser usado en lo que Dios quiere usarlo. El vaso no se va a negar a ser usado. Un vaso de cualquiera de vidrio o de arcilla no tiene voluntad propia, pero nosotros sí. Tenemos que dominarnos y cada día decirle a Dios, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando Dios dice algo, decimos amén, así se hará. Entonces, si nosotros vivimos así, vamos a ganar esta posición que Dios tiene para nosotros. Él es que lo va a dar. Versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De nuevo, el que quiera ser el primero será el siervo de todos. ¿Quisieras eso que Jesús está ofreciendo? Jesús está buscando siervos, personas que sirvan en su reino, personas que estén dispuestas a consagrarse voluntariamente y por amor a Él y a su obra. Eso es lo que Él está buscando. Y un siervo no tiene derechos, que quedemos claro. El siervo, hoy en día ya no existe la esclavitud, gracias a Dios, aunque hay esclavos que tratan a los empleados, hay empleadores que tratan a los empleados como esclavos. Pero en este tiempo existían los siervos, donde no tenían derecho, ni voz, ni voto, nada. Cuando el amo le dice que hagan algo, tienen que hacerlo, estén cansados o no. Si tienen sueños, se levanta y haga lo que tiene que hacer, no puede quejarse. Bueno, pues nosotros tenemos que aprender a ser siervos de Cristo, a no quejarnos cuando el Señor quiere que hagamos algo, a no quejarnos cuando no nos recompensen, cuando no nos reconozcan, a no quejarnos cuando no nos salen las cosas como queríamos que salieran, porque al final no somos nosotros que la estamos haciendo, es Dios por medio de nosotros. No siempre veremos el resultado inmediatamente, pero si sabemos que estamos haciendo lo que Dios dice, como Él quiere, sabemos que Dios sabe lo que está haciendo y el resultado vendrá. Dios es fiel, Dios es verdadero. Entonces, hermanos queridos, tengamos en cuenta esto. Jesús se pone como ejemplo. Él dice que el Hijo del Hombre no vino a la tierra a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dos cosas, servir y dar su vida. ¿Estaríamos dispuestos a servir a los demás, a quien sea, sin discriminar personas? ¿Estaríamos dispuestos a mostrar a Cristo a todo el mundo según Dios nos manda, según Dios quiere? Recordemos, es Dios que lo quiere hacer y está buscando instrumentos. Y Dios espera que si queremos estar al servicio del reino de Dios, tomemos en cuenta todos estos detalles que Dios nos dice en su palabra. Veamos algo más todavía. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 3. Otro ejemplo da el Señor aquí. Un ejemplo de humildad extrema. Nos dice Juan 13:3 lo siguiente.
sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Paremos allí porque Jesús sabía quién era Él. Si tú no sabes quién eres en Cristo, entonces ahí hay una falla. Pero si tú sabes quién eres en Cristo y todo lo que es posible que Cristo haga por medio de ti y que todo está a tu disposición cuando tú estás en obediencia al Señor, Jesús dijo que si nosotros estamos haciendo su obra, permanecemos en Él y dando mucho fruto, dice, pide lo que quieras que el Padre te lo va a dar. ¿Por qué? Porque todo está a tu disposición cuando estás al servicio de Cristo como Él quiere que sea. Y asimismo Él dice aquí, Él sabía que había venido de Dios, que Dios le ha dado todo y que a Dios volvía. Él sabía, no había dudas. Entonces dice el verso 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Paremos allí. El Señor, el Rey, aquel que merece todo honor, Él se quita, se despoja, toma una toalla. La función de los esclavos era esa. Los esclavos eran los que lavaban los pies a los huéspedes. Ellos vienen, no habían calles asfaltadas y eso, calles de tierra, y normalmente se ensucian, y ahí están los esclavos lavándole los pies. No habían esclavos allí que le lavaran los pies, y a nadie se le ocurrió lavar los pies a los demás. A Cristo se le ocurrió, ¿verdad? Entonces el Señor empezó a lavar los pies, pero dice a enjugarlos. Ese enjugarlos significa que toma a un discípulo, le lava los pies y con la toalla de alguna manera como que lo aprieta, le dice, yo estoy aquí, te estoy sirviendo. No solamente te lavo, te seco y voy al próximo, no, te estoy dedicando tiempo, que lo sepas. Es una enseñanza que le está dando. Dice el verso 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Dice luego, así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Paremos allí. Ejemplo nos ha dado. Y hay personas que toman el punto literal de esta enseñanza y dicen, es un mandato lavarse los pies unos a otros. Y el mandato es, humíllense para servir a los otros. Ese es el mandato. El mandato es, tomen ustedes la posición de esclavos y los demás la posición de señores. Y lávenle los pies, trátenlos como si fueran superiores a ustedes. Ese es el mandato.
que Cristo, siendo el Señor, el Maestro, tomó la posición de esclavo para servir a los demás. Y quiere que nosotros también lo hagamos. Es como repitiendo de alguna manera lo que nos enseña el apóstol Pablo en Filipenses 2 que leímos, que dice que mires a cada uno como superiores a ti mismo. Eso quiere Dios. ¿Y qué pasa con las personas que así lo hacen? En el capítulo anterior, capítulo 12 de Juan, el versículo 26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Paremos allí. Si alguno le sirve, si alguno, repito, le sirve, si no le sirves, no esperes que el Padre te va a honrar. Pero si le sirves al Señor, el Padre te va a honrar. Y esa expresión, el Padre te va a honrar, tenemos que pensar qué significa a alguien honrar a otro. Una persona en la calle, así cualquiera, puede rendir honor a otra persona. Qué bueno. Pero cuando alguien de mucha altura, estatus social, honra a otra persona, momentito. Si el presidente de un país decide honrar a un ciudadano, ¿qué crees que va a pasar? Ahora, si el presidente de la empresa honra a un empleado, sí, qué bueno. Pero ¿cuál vale más? ¿Cuál tiene más impacto? ¿El del presidente del país? ¿Qué será ahora que el Rey de Reyes honre a alguien? El honor tiene validez o es valioso en la medida que el que da ese honor es grande. Y en este caso dice, mi Padre le va a honrar. ¿Quieres tener esa honra de parte de Dios? Ahí está el requisito. Sirve a Cristo. Que donde quiera que Cristo esté, allí tú vas a estar. Cristo va a estar usando tu vida y el Padre va a estar respaldándote en todo. Es maravilloso esto. Cuando Dios nos dice que le sirvamos de todo corazón, que estemos conscientes de lo que nos ha dado, los dones que tenemos y lo ponemos en práctica, de acuerdo a la medida de fe que hemos recibido, así vamos a trabajar. Vamos a esforzarnos, extendiéndonos hasta adelante, en busca de ese supremo llamamiento, esa meta que Dios nos ha dado. Hermanos queridos, si podemos visualizar nuestras vidas viviendo de esta manera, realmente estaremos haciendo la obra del Señor, viendo la gloria de Dios a cada momento, a cada instante. Es tremendo esto, es tremendo. Vaya por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 25. Estoy casi terminando, pero después de Mateo voy a ir a Primera de Samuel. Mateo 25. Aquí tenemos ahora una porción muy conocida y para muchos no les dice mucho, no lo sienten como que le están amonestando fuertemente, pero es una amonestación fuerte que trae esta enseñanza de los talentos, esta parábola. Y la vamos a analizar, aunque sea rápidamente, desde el versículo 14. Voy a leer, Mateo 25, 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Paremos allí. Jesús hace una comparación con el reino de los cielos. En otras palabras, el reino de los cielos funciona de esta manera. El Padre ha dado dones
ha dado talentos a los creyentes de acuerdo a su capacidad. Uno no puede hacer lo que otro está capacitado para hacer, pero uno tiene que hacer aquello que Dios le ha dado. Por eso es que es importante saber qué tenemos, sabiendo que algo tenemos. Porque si somos parte del cuerpo de Cristo, cada parte es miembro que tiene una función para ayudar mutuamente con los demás y hacer que el cuerpo crezca. Hemos leído esto anteriormente. Vemos aquí que Dios da los dones y los talentos de acuerdo a la capacidad de cada uno. Y que el Señor entonces lo deja un tiempo en las personas. Dice aquí, se fue lejos, sigue el verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y me detengo allí también, porque sabes, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice la palabra, todos. Y dice que allí recibiremos de acuerdo a lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No dice que será solo bueno recompensa, menciona la palabra malo también. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, nos va a pedir cuentas el Señor de cada don, de cada talento que Él ha puesto en nuestras vidas. Aquí dice que el Señor vino y pidió cuentas. Verso 20. Llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es tremendo. Hay personas que no hacen mucho porque creen que lo que hacen es muy poquito. Es como el que tiene un solo talento. ¿Dios te ha dado eso para hacerlo? Sí, pero esto no vale mucho, dirían, no afecta mucho. Pero eso es necesario que lo pongas a trabajar. Todo es necesario. Cada parte del cuerpo es necesaria. De hecho, la Biblia dice en una ilustración de lo que es el cuerpo, dice que los miembros del cuerpo que son más débiles son aquellos que requieren más atención y más cuidado, dice la palabra. Entonces, si Dios te ha dado un talento, si lo que tú puedes hacer es poquito,
¿sabes? Eso poquito vale mucho. El que recibió 2 talentos, Jesús le dijo lo mismo que el que recibió 5 talentos. Jesús no esperaba que el que recibió 2 talentos produjera 5. Produjo 2, hasta allí era su capacidad. Pero igualmente, Jesús no esperaba que el que le entregaron 5 produjera 2. Él podía dar más. Él nos dice aquí, cada uno hizo lo correcto. Pero el que recibió 1, podía dar 1 también. Podía hacer algo. Pero ¿qué hizo? Mejor tenía mal concepto del Señor. Y por ese mal concepto no hizo nada. ¿Qué pasó? Perdió lo que tenía. Y eso sí es triste. Porque hay personas que tienen algo y al final se lo quitan. Jesús dice aquí, al que no tiene, lo que tiene se le va a quitar. Y luego será echado a las tinieblas de afuera, desechado. Los que produjeron, bien hecho, buen siervo y fiel, ven. Los que no sirvieron, fuera. No pueden estar en la presencia del Señor. Quizás cualquiera de nosotros, al analizar estas citas bíblicas, se da cuenta que no está haciendo todo lo que Dios espera que haga. Quizás tienes un mal concepto de ti mismo, puede ser. Quizás crees que lo que otros hacen para la obra del Señor sí es importante. ¿Cómo lo sabes? No escondas tu talento. Yo voy a terminar con una amonestación, pero también con un consejo que Samuel dio al pueblo por algo malo que ellos hicieron cuando pidieron rey. Y él da allí unas palabras a ellos que es para nosotros también, para cualquiera de nosotros que no ha sido fiel al Señor, en servirle al nivel que Él espera que le sirvamos con todo el corazón, haciendo todo como para el Señor y no para los hombres. Me acompaña por favor al primer libro de Samuel, capítulo 12. Primero de Samuel, capítulo 12, el versículo 20. Dice aquí la palabra, porque el pueblo había pedido rey, en cierta manera rechazando el gobierno de Dios sobre ellos, y después vieron que hicieron algo malo, el versículo 20, y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. En otras palabras, si sientes que has quedado en falta delante de Dios, Dios te ha dotado, te ha dado dones, te ha dado capacidad, te ha puesto cosas particulares a ti. Eres único, eres única, no te compares con otros. Más bien, sirve al Señor al nivel que Él te ha dado, pero sírvele. Si no lo has hecho, como hoy entiendes que debiste haberlo hecho, aquí te dice el Señor, no temas. Pero, ¿sabes una cosa? Dice, no te apartes, más bien sirve a Dios con todo tu corazón. Y sí, apártate es de las vanidades de la vida, eso sí. No te apartes de Dios, más bien conságrate a Él, disponte para Él, permite que de hoy en adelante tu vida dé el fruto que Dios espera. Y como Pablo decía, olvidando lo que queda atrás, ya eso pasó. Ahora tú dices, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Que tú puedas disponer tu tiempo que te queda en la tierra
al servicio de Dios, pero al servicio de esta manera. Dice, sino servidle con todo vuestro corazón. Y el versículo 24, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Dice aquí, hemos leído, temed a Jehová, servidle de verdad con todo vuestro corazón. Es al Rey de la Gloria. Es al reino de Dios que estamos sirviendo. Y sirviendo al reino de Dios, otra vez, es Cristo usando su cuerpo, los creyentes como instrumentos para alcanzar el mundo, para traer salvación y vida eterna a los seres humanos y para entonces dar premios, recompensas, galardones a todos aquellos que han sido fieles. Que en lo poco fuimos fieles, en lo mucho nos va a poner el Señor. Amén. Pongámonos en pie y vamos a orar a Dios que nos dé esa capacidad, que nos enseñe qué tenemos y que nos perdone si en cualquier medida no hemos usado los dones y talentos que Dios nos ha depositado, si no lo hemos usado de la manera correcta. Es importante que medites, hermano, hermana, cómo ha sido tu caminar en el Señor, cómo ha sido. Muy importante. No dejes pasar esta enseñanza a la ligera, porque el que no hace lo que debe hacer, le van a quitar lo que le dieron y lo van a echar en las tinieblas de afuera. Es demasiado crítico. Pero el que lo logra hacer, déjame decirte, el premio es para ti. Verás al Señor en su gloria manifestándose en tu vida. Oremos, Padre amado, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo. Pedimos que perdones cualquier vida que ha menospreciado lo que le has dado o que no ha usado al nivel que quieres aquello que tú has puesto en sus vidas. Perdónanos, Dios. Cualquier dejadez, perdónala, Señor. Si no te hemos servido con todo el corazón y de verdad, perdónanos, Padre. Nosotros queremos hacer todo como tú deseas, que traiga gloria y honra a ti, que eres el Rey eterno, el creador y sustentador del cielo y la tierra. Y tú quieres que estemos a tu servicio aquí en la tierra, porque has preparado recompensas, coronas, galardones para todos aquellos que hagan lo que tú esperas que hagamos aquí. Dios, nos disponemos para ti. Queremos consagrarnos en este día una vez más a ti, Señor. Y te rogamos que nos ayudes a lograrlo. Ayúdanos a humillarnos cada día más, voluntariamente y por amor a ti y a los demás también. Porque de esa manera es que seremos grandes. De esa manera seremos los primeros. De esa manera seremos honrados por ti, reconocidos, para que tú seas manifestado en todo, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que cada vida que ha sido expuesta a esta enseñanza pueda ser dedicada a ti completamente y tú les respaldes con tu poder, haciendo las señales, los prodigios, los milagros, la obra sobrenatural que solo tú puedes hacer. En tus manos estamos, nos encomendamos a ti, Señor. Gracias por la vida que nos has dado, por los talentos que tenemos, por los dones que hemos recibido. Gracias por las experiencias que hemos vivido.